buenas tardes. Damos gracias a Dios por este precioso momento que podemos compartir. El día de hoy vamos a darle finalización a lo que es la serie acerca de Job. Un momento precioso que hemos podido compartir a la luz de la palabra, hermanos. Ha sido algo maravilloso ver cómo de alguna manera el Señor nos ha estado hablando, cómo de alguna manera el Señor nos ha dado esa dirección, ¿verdad? Que necesitamos. Y vamos a poner todo en manos del Señor para que sea Él precisamente el que nos ayude esta preciosa tarde a poder entender la palabra, a poderla digerir, pero sobre todo para que de alguna manera muy especial podamos entender qué el Señor nos quiere decir precisamente con esta parte de este libro de Job, un libro fascinante, un libro que nos trae mucho aprendizaje, hermanos. Sobre todo eso, vemos cómo la vida de un hombre ha sido contada, tal vez no desde sus inicios, pero sí en una parte muy importante de su vida. Y vamos a pedirle al Señor que sea Él tomando control de este momento y que toda la revelación que tenga que ver precisamente con nosotros el día de hoy sea una revelación que traiga ese conocimiento, pero que también ustedes a través de esta historia puedan cimentar su fe. Padre Celestial, en esta preciosa tarde, Señor, venimos dándote a ti, Señor, toda honra y toda gloria porque tú te la mereces. Permite, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que podamos ver, Señor, un tiempo de mucha bendición aquí a lo largo, Señor, de este mover, Señor, pero sobre todo, Padre, que tu palabra sea estableciendo, Señor, de una manera maravillosa, Señor, este nuevo conocimiento que vamos a adquirir. Permite, Padre, que la palabra llegue como puede llegar tú, de manera directa, Señor, pero que podamos atesorarle en nuestros corazones en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Pues como les decía, nos habíamos quedado por lo que es el capítulo 31 y quiero compartir algunos de los versículos con ustedes precisamente de este versículo, de este capítulo 31 se desprenden algunos versículos que vamos a analizar. El versículo 5, por ejemplo, dice: si anduviere con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino y si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se apegó a mis manos, siempre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra, se fue mi corazón engañado acerca de mi mujer. Y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e inequidad que han de castigar los jueces. El versículo 16, que también me pareció muy importante señalar, dice: si estorbé el contenido de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo, y si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo. Prácticamente esta palabra define situaciones muy cotidianas que nosotros tenemos, pero en este caso Job afirma su integridad y su inocencia. Recuerdan ustedes que hemos estado hablando que habían 3 amigos de él, amigos de entre comillas, seguiré diciendo hasta el final, porque de alguna manera ellos estaban en ese momento de acusación para él. Era una situación muy difícil la que él estaba experimentando, pero sin embargo es el Señor nuevamente respaldando la vida de Job y manifestó él precisamente que aunque su esposa se fuera, él se va a mantener en abstinencia, dice, y que de alguna manera el Señor le está dando ese temor de Dios y esa confianza que solamente Él puede tener. El capítulo 32, en el versículo 3 dice su palabra: asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos porque no hallaban qué responderle. Y aunque habían condenado a Job, Eliú, otra persona que llegó después, había esperado a Job en la disputa porque todos los otros eran más viejos que él. Eliú era un joven que se había unido precisamente a este acompañamiento de Job.
Dice, pero viendo Eliú que no había respuesta en boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira. El joven estaba en medio de una conversación, que es una conversación que de alguna manera es absolutamente para adultos. Él era un joven, pero no tenía la experiencia ni de Job ni de los otros. Por eso fue que se encendió en ira, como dice el versículo 6, porque no le contestaron. Ellos no tenían como argumentos para poderle contestar, y entonces le dice, yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declarar mi opinión. Usted sabe que en aquellos momentos dar una opinión en un grupo de personas adultas era muy complicado. En este caso le voy a hablar precisamente de lo que es Eliú. ¿Quién era Eliú? Eliú era hijo de Baraquel, era un busita, era una persona que venía de Bus, de esa área. Bus era perteneciente Baraquel era perteneciente a la familia de Ram, era hijo de Nacor y hermano de Abraham. Eliú dice que la sabiduría es para todos, no solamente para los ancianos. O sea, él estaba insistiendo de que él tenía algún tipo de conocimiento y que él podía aportar a la conversación, mientras que los amigos de Job no responden sus argumentos. De alguna manera ellos consideraban que el joven era inexperto y era muy pequeño en edad para poder opinar sobre temas que tienen que ver con familia, porque precisamente es joven, no tenía experiencia en ese campo. Entonces eso me imagino yo que marcó un poco la decisión que ellos tenían. Sin embargo, dice, él salió molesto y aduce que ni Job ni sus amigos le han logrado entender correctamente. Él dice que el sufrimiento es una disciplina divina. Mire qué cosa tan importante. Pero es para que la gente tenga humildad, para que de alguna manera esos malos frutos que han tenido se transformen en frutos futuros. Habla también de que el sufrimiento puede ser un instrumento para librar al hombre, para que pueda librarse precisamente de la corrupción y que pueda guiarlo a una vida con Cristo. El arrepentimiento y el perdón son 2 palabras que él tenía precisamente en esa comparativa, y la paciencia que tenemos que tener durante el tiempo de disciplina que Dios permite. Esto nos va a hacer actuar con sabiduría. Esas eran prácticamente las palabras de Eliú. Ahora yo le voy a hablar en el capítulo 33, precisamente en el versículo 15. Dice, por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela el oído de los hombres y les enseña su consejo. Para quitar al hombre su obra y apartar al varón la soberbia, detendrá su alma del sepulcro y su vida que perezca en espada. El versículo 31 nos habla de lo que él dice. Dice, escucha, Job, y óyeme, calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme, habla porque yo quiero justificar, y si no, óyeme a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Imaginen este muchacho que es que, miren, yo estoy realmente asombrada de que todo el mundo se creía más sabio que Job. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado que muchas veces las personas piensan que son menores que usted y piensan que tienen toda la experiencia para hablarle a usted? Y este es el caso de Eliú. Eliú era un muchacho que quizá tenía algún tipo de conocimiento, obviamente, pero no es lo suficiente como para poder venir y hacer una condenación en contra de Job. El versículo 33 precisamente nos habla de esto, nos habla de que hay una necesidad de contar con un mediador entre Dios y los hombres. Y yo quiero traer a ustedes un texto bíblico que habla precisamente de eso, y es Primera de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 5. Él dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador se llama Jesucristo. Entonces, eso es lo que él quería establecer. Pero Job, al escuchar precisamente esas palabras de él, estaba como no comprendiendo qué era lo que él quería decir. El propósito de la prueba, según Eliú, es recalcar sobre la justicia
y la paciencia que Dios puede tener con nosotros. Dios nos puede hablar, decía Eliú, a través de sueños, a través de visiones, y eso lo vimos precisamente cuando estamos revelando los dones proféticos, ¿verdad? Que el Señor puede darnos esa revelación, incluso a los niños pequeños también los puede usar de esa forma. Y Él sigue diciendo que el sufrimiento es un medio para purificar al hombre, para que las personas que están en un momento de sufrimiento puedan precisamente llegar a los pies del Señor y reconocerlo, para que ese sufrimiento pueda quedar fuera de sus vidas. Pero también habla de que la disciplina es parte de un proceso de restablecimiento divino. ¿Qué le parece? Tenemos el capítulo 34 en el verso 5, donde también hay un punto importante. Seguimos hablando de Eliú, hermanos. Porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Imagínense qué argumentos. Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. Es impresionante el nivel de madurez que él quiere demostrar. Imagínense, aquí en el verso 34, él dice que Dios no es injusto, que Él lo ve todo, que Él ve lo que hace el justo y lo que hace el malvado sin ninguna distinción, en el sentido de que lo ve todo por igual. Pero obviamente en el sentido de que tiene toda la capacidad para ver lo bueno y lo malo, ¿verdad? Obviamente a Él no le agrada que usted haga cosas malas, pero Él dice que Dios paga de acuerdo a cada una de las conductas y cada una de las acciones. Le pide a Job que reconozca su error y que pida perdón porque Dios es soberano. ¿Qué le parece? O sea, ellos siguen en su idea de creer que Job está teniendo esta dificultad por un mal comportamiento. Usted y yo sabemos ahora que no es por un mal comportamiento, sino porque Dios permitió que la prueba viniera sobre él. En el capítulo 35, estamos hablando del versículo número 2, dice, ¿piensas que es una cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? ¿Por qué dijiste eso? ¿Qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho, dice, tendré de no haber pecado? Yo te responderé razones y tus compañeros contigo. Mira los cielos y ve y considera aún que las nubes son más altas que tú. Eliú en este momento tiene un razonamiento, pero siento yo que no lo ha logrado aterrizar, y por eso es el malestar de los amigos de Job, porque siento yo que la inexperiencia no le permitía a él hablar pues con un poco más de claridad. Dice que las acciones humanas se modifican de acuerdo a la justicia divina, pero eso es soberanía de Dios, ¿verdad? Acusa a Job de orgullo y lo acusa de no tener sabiduría. El hombre no afecta a Dios, le dice, por la incredulidad y la soberbia. Dios no escucha cuando hay soberbia en el corazón. Él te creó. Él sabe cómo viene diseñado. Pero en el principio Él no traía ni egoísmo, ni soberbia, ni ningún otro, ni incredulidad. Tú venías de acuerdo a la perfección del Señor. El problema es que nuestra misma vida muchas veces nos permite tener o adherir sentimientos que son totalmente contrarios a lo que el Señor manifiesta, y por eso habla de la severidad de Dios. Habla de cómo de alguna manera estos sentimientos no tienen cabida en un hijo de Dios. Dice, Dios ante las pruebas expone tus limitaciones como ser humano, pero por sobre todo es importante mantener la humildad. Eso es lo que él daba a entender precisamente a Job. Se puede imaginar Job sin hijos, sin camellos, sin bueyes, sin ovejas, sin hijos ni hijas, y con el problema de su esposa, con sus criados lo están abandonando de alguna manera, y que venga un muchacho
y 3 amigos y encima le estén diciendo que es responsabilidad de él, no la tenía fácil. Definitivamente no la tenía nada fácil. Y en este caso es donde nosotros tenemos que hacer un análisis. Muchas veces volvemos a repetir porque me parece importante que lo traigamos a colación. Tenemos momentos en los que de alguna manera estamos pasando dificultades, pero esto no siempre es por causa de un castigo del Señor. Volvemos que muchas veces nuestras decisiones, volvemos que de alguna manera Dios permite algunas pruebas. Dios permite que seamos probados, pero en gran medida las pruebas vienen por decisiones, en gran medida. El capítulo 36, amados, en el versículo 9 dice lo siguiente: Él les dará a conocer la obra de ellos si prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarían sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero como no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. ¿Qué le parece? Aquí estamos hablando precisamente de la grandeza de Dios. El Señor siempre va a permitir que usted pueda pasar por un momento de aflicción porque Él quiere que usted cuente con Él. Que usted llegue a su presencia y le diga: Padre, me siento afligido, me siento abatido, me siento cansado, me siento frustrado, yo necesito que me ayudes. Y es ahí donde el Señor viene precisamente en nuestro auxilio. Dice que la aflicción es parte de un camino que Dios nos permite ver a través de nuestra vida para que podamos tener fidelidad y fe. Y que podamos de alguna manera en medio de la prueba poder arrepentirnos. Dios permite que a partir de la obediencia nosotros tengamos un conocimiento extra en medio de la prueba. Y esto lo describe tan bien como una tormenta. Imagínense que dice que la tormenta y el trueno, dice, describe el poder y la majestad de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿usted ha visto algún trueno? ¿Ha escuchado ese sonido estridente? ¿Ha escuchado y ha visto también la luz que despliega un rayo, un trueno? Entonces de eso habla, del poderío que Dios tiene sobre su creación y de cómo usted es pequeño en base al poder y la majestuosidad de nuestro Señor. El capítulo 37 también nos habla de algo muy importante, hermanos. En el capítulo 18 dice: extendiste tú con él los cielos, firmes como un espejo fundido. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. ¿Qué le parece? Aquí habla precisamente de que Dios sigue exaltando la grandeza de Dios. Dios controla absolutamente todo, hermanos. Nosotros estamos bajo el poder del Señor y eso tenemos que entenderlo. Por lo tanto, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Esto nos va a ayudar para que toda la creación, sean animalitos, sea naturaleza y nosotros mismos, podamos entender que no hay nada que se mueva en esta tierra si no es la voluntad del Padre. En el capítulo 38, la palabra nos dice: ¿quién es ese? Estamos hablando de Job, ¿verdad? Es Jehová diciéndole a Job. Dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Este es un reclamo de Jehová a Job, porque claro, él venía arrastrando un proceso y él decía que Dios no lo escuchaba, que Dios no estaba con él, que Dios lo estaba abandonando. Entonces aquí es una respuesta de Jehová a él. En el capítulo 38 lo encontramos. Dice: ¿dónde estabas tú? Le dice Jehová a Job: yo fundaba la tierra, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó tus medidas? Dice, si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? Es una cuerda. ¿Sobre qué están fundadas tus bases? ¿O quién puso su piedra angular?
cuando hallaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Estas son palabras que el Señor le dice para que Él entienda que la sabiduría de Dios sobrepasa nuestro entendimiento humano, porque Él es más sabio que nosotros. O sea, la sabiduría de nosotros es finita. Y entonces eso es lo que dice este capítulo. Dice: Jehová confronta a Job sobre su ignorancia, pero la ignorancia se refiere a la majestuosidad del Señor. Él estaba quizá en ese momento tan turbado que él no podía ver este punto. Y dice: la creación del mundo, las estrellas, los océanos, todo está siendo gobernado por el Señor, por la sabiduría de Dios. Entonces nosotros como seres humanos debemos de tener esa humildad para poder reconocer esa soberanía, ese poder, esa majestuosidad del Padre, porque aún nosotros muchas veces no lo podemos entender a cabalidad, por una sencilla razón: nuestra mente o nuestra inteligencia es limitada, pero el poder de Dios es absoluto. Y es por ello que el Señor le está haciendo esta revelación a Job. Y en el capítulo 39, en el versículo 26, dice: vuela el gavilán por su sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por su mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita, está hablando del águila, y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde ahí acecha a la presa. Sus ojos observan desde muy lejos y sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, ahí está ella. Amados, nosotros tenemos que entender que hasta el rol de los animales ha sido planificado por el Señor. Hay una cadena alimenticia. Nos vamos a ir un poquito a ciencias naturales. Hay una cadena alimenticia. Usted sabe que las aves rapaces ven a su presa desde las alturas. Y eso es lo que el Señor quiere que tú entiendas hoy. Él lo ve todo. Él lo ve todo, Él lo escucha todo, Él sabe qué es lo que sale de nuestra boca, Él sabe qué sentimos, Él sabe qué pensamos. O sea, nosotros tenemos que entender que Dios es soberano, que después de ese cielo y después de la Vía Láctea y después de todo lo que usted quiera, está Él. Él no puede estar abajo de nosotros, Él siempre va a estar arriba porque Él es Rey. Y la soberanía de Él es infinita. El carácter de Dios es un carácter de amor, pero nosotros tenemos que aprender a confiar en Él. Nosotros tenemos que aprender a que Dios tiene el control de absolutamente de todo, incluso de las crías del gavilán y del águila. Imagínense, habla del control de crías y el alimento del avestruz. Aquí hay una parte muy importante. Dice que el avestruz abandona sus crías para que Dios con su poder las cuide. ¿Qué le parece? Esto es algo maravilloso, porque nosotros vemos que hasta la naturaleza tiene un rol muy especial. Y todo eso fue diseñado por el Señor, no lo hizo nadie más. Entonces dice que Job no tiene el alcance para imaginar la creación, claro, porque acuérdense que no había información. Acuérdense que de alguna manera nosotros los vemos a ellos como habitantes que estuvieron en un tiempo donde no había conocimiento bíblico en su totalidad, porque la Biblia no estaba impresa. Sí se escuchaba lo que Jesús decía a través de sus apóstoles, o lo que decía Abraham, o lo que sucedió con Moisés, pero no estaba consolidada. No teníamos un Génesis y un Apocalipsis, no estaba integrado. O sea, ellos tenían parábolas, ellos tenían historias, ellos tenían momentos, pero no estaba consolidada la información. Y a eso se refiere. Nosotros tenemos que entender que las pruebas son parte de un beneficio, y Dios no es un juez. Dejemos de colocar en el estereotipo a Dios como un Dios castigador, como un Dios sin amor, porque no lo es, amados. Dios es un maestro.
Dios te ha dejado la palabra para que tú te ilustres, para que tú conozcas, pero Él no tiene un látigo, mis amados. Él no te va a tratar a ti como si fueses un capataz de un rancho. Él te va a tratar como su creación más preciada. Y por tanto eres tan preciado que Él dio a su Hijo para que tú y yo estemos aquí. El capítulo 40 nos está relatando también de unos versículos tan especiales que yo quiero compartir con usted. En la parte del versículo 7 donde habla de las manifestaciones del poder de Dios. Dice, cíñate ahora como un varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarme tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrame el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira al soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Yo también te confesaré que pondrá salvarte tu diestra. Amados, nosotros tenemos que entender que Dios se reviste de gracia, de autoridad, pero también es un Dios digno, también es un Dios real. Él hace una comparación de una figura en la Biblia que se llama Behemón, que es una magnificación del poderío de Dios. Habla como en metáfora de un animal gigante, más grande que un elefante, más grande que un hipopótamo. Es algo gigante, pero es majestuoso. Y entonces le hace una comparación a Job para que él pueda responder esas preguntas en base a la supremacía de Dios, en base a la autoridad de Dios. Y Job simplemente guarda silencio porque en ese momento él empieza a descubrir la grandeza de Dios. En ese momento es como decimos aquí en Honduras, le cayó el 20 para darse cuenta de lo equivocado que estaba, de la omnipotencia de Dios. Él está en todos lados. Job se humilla y reconoce el limitado alcance mental que él tiene, pero también que nosotros tenemos. Nosotros no podemos de alguna manera comparar al Señor con nosotros porque nada que ver, hermano. Nuestra mente es finita, es algo mínimo en comparación de aquella majestuosidad de nuestro Dios. Nosotros tenemos que estar preparados para entender eso. Él es Dios, Él es grande, Él es maravilloso. Nosotros tenemos nuestras limitaciones como seres humanos. Y Job en este momento reconoce su gran limitación al no ver que había un propósito en esta prueba. Él es parte de una creación, es parte de un hijo. Y ustedes ven, al primer capítulo decíamos que él estaba agradado de su siervo Job, porque de alguna manera él era una persona agradable en su caminar, en su pensar, en su actuar. Entonces hacen esta comparación de Behemón como la de algo grande. Porque Dios siempre va a ser más grande que cualquier cosa que usted pueda imaginar. Porque el poder, porque la gracia, la humildad, la confianza, la comprensión, el dominio que Él tiene sobre todo, tiene que ver precisamente con nuestro Dios. Y fíjense que habla también en el capítulo 41 del Leviatán. Que el Leviatán, que Dios lo reprenda, se supone que es un demonio. Y dice, sacarás tú al Leviatán con azulejo o con cuerda que le eches en su lengua. Podrás tu soga en las narices y honrarás al garfio de su quijada. Multiplicará el ruego para contigo, te hablará en lisonjas, o sea, en adulaciones.
Hará pacto contigo para que no lo tomes por siervo perpetuo. Jugarás con él como un pájaro y lo atarás. Es una bestia marina inmensa. Pero entonces el Señor le está diciendo a Job que él puede incluso jugar con él. Dice aquí, y hallarán banquete de compañeros y se repartirán entre los mercaderes y cortarás con cuchillo su piel y con arpón de pescadores su cabeza. Pon mano sobre él y te acordarás de la batalla y nunca más volverás a desconfiar. Le está diciendo el Señor que cualquier bestia marina, cualquier cosa, por muy grande que sea, el Señor le va a dar el control. Así de fácil. Entonces usted tiene que reconocer la omnipotencia y la majestuosidad del Señor. Él, esta bestia, la tienen para dominar el caos y la destrucción. Está creada para eso. Pero le dice a Job que si él tiene la fe suficiente, él puede incluso ponerla en la mesa de los mercaderes para que la vendan y que todos puedan comer. Porque así es Dios con sus enemigos. Usted tiene que entender que Dios tiene ese control. Él va a poner a todos sus enemigos en sus manos para que usted vea la paga que ellos van a tener. Usted no tiene que andar haciendo justicia por su propia mano. Usted tiene que creer que Él va a dar la posibilidad de ver destrucción sobre lo que a usted lo ha afectado. En este caso, este animal es gigante, como les digo, y representa la arrogancia, la soberbia, la terquedad. Y se dice que es un demonio que Dios lo reprenda, en las profundidades del océano. Pero el Señor tiene control también de él. Tiene control de todo porque Él lo creó. O sea, significa que no hay un peligro que nosotros podamos atravesar que Dios no lo tenga controlado. El capítulo 42, si quiero leérselos, porque aquí viene realmente una parte de justificación para Job maravillosa. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos que se escondan de ti. ¿Quién es el que se oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba del entendimiento, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz el temanita, porque venía de Temán, mira, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, Elifaz y Zoar. Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque has hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros, imagínense, y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Ahí el Señor, y es eso lo que por eso quiero que nos detengamos. El Señor en ese momento le está diciendo a los que lo vituperaron, a los que lo señalaron, a los que eran amigos, pero que de alguna manera hablaron mal de él, lo juzgaron, lo humillaron. Les está pidiendo a ellos que vayan a llevar 7 becerros, 7 carneros e ir a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, o sea, por ellos, por Elifaz, por Zoar y por Bildad. Por Bildad. Entonces aquí el Señor le hace justicia a Job, porque Él va a empezar primero con lo que tenés ahí a la par. Aquellos que te humillaron, aquellos que hicieron esto, que hicieron lo otro. Por eso es importante que nos quedemos callados y quietos, porque en esa medida en la que estemos quietos, nosotros vamos a entender muchas cosas.
Aquí él le dice, y Job orará por vosotros porque de cierto a él atenderé para no tratarnos afrentosamente. O sea, el plus. El plus era que él tenía que orar para que ellos no acumularan tanto peso de la ira del Señor por lo que habían hecho. Entonces ahí le está dando un grado de validación a Job. Mire qué cosa tan hermosa. Dice, has hablado de mí con rectitud como mi siervo que eres. Eso se lo dice a Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. O sea que usted puede quitarle peso a sus enemigos. Dios va a permitir que de alguna manera usted vaya y ore por ellos. Y ese es el Dios que reivindica, es el Dios que nos sube de nivel, es el Dios que no va a volver a permitir que la gente se burle de usted. Aquí hay una prueba fehaciente, hermanos, y esto está en el capítulo exactamente en el 42, en el verso del 6 al 9, se los acabo de leer. Vaya usted a la Biblia y léalo. Y aquí venimos prácticamente con el tiempo de gloria para Job. Dice el Señor en el versículo 10 del capítulo 42, hay una restauración y prosperidad para Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job, sus llagas. Cuando él hubo orado por sus amigos, aumentó el doble de todas las cosas que tenía Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes habían conocido y comieron el pan en su casa. O sea, lo reivindicó, le restauró sus riquezas, le restauró su familia y encima sirve mesa delante de aquellos que lo humillaron, que lo rechazaron, que lo maldijeron y que le dijeron muchas cosas. Imagínense. Dice, se condolieron de él y lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. O sea, encima lo reivindica, le retribuye, pero también permite que otros que lo señalaron y que lo acusaron vengan y le traigan, le provean. ¿Qué le parece el tipo de Dios que tenemos? ¿Verdad que es maravilloso nuestro Dios? Y dice, y bendijo Jehová al postrer estado de Job. ¿Se acuerda lo que teníamos? Bueno, ya se lo voy a decir. Más el primero porque tuvo 14,000 ovejas y 7,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Eso fue lo que él perdió. Llamó al nombre... esto es lo que le está retribuyendo. Ya les voy a decir todo lo que había perdido. Dice, llamó a la primera Geminita, al segundo Cesia, a la tercera Keren Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas, hasta la belleza, como padre de herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vivieron sus hijos y los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Qué le parece? La marca final de la prueba de Job es que Dios reprende a sus amigos y le quita su enfermedad. Ellos tienen que venir a hacer un sacrificio para poder recibir el perdón del Señor. Pero antes de venir a hacer ese sacrificio, Job tiene que orar por ellos. Es una manera de que él le pida a Dios que tenga misericordia de él. ¿Qué le parece? Precioso. Job dice que conocía superficialmente a Dios. Se arrepiente de hablar ignorantemente sin entendimiento. Dios se dirige a Elifaz, Bildad y Sofar. Les pide que realicen una ofrenda de 7 toros, de 7 carneros y hacer una ofrenda en el altar. Dios restaura a Job y todas sus posesiones. Ahorita yo le hice un pequeño resumen a usted para que usted vea. En el capítulo 1 dice que él tenía 7 hijos y 3 hijas. En este capítulo 42 el Señor le vuelve a dar la posibilidad de que tenga 7 hijos y 3 hijas. Él vuelve con su familia, no con la familia que tenía, sino con esta nueva familia. En aquel momento él perdió 7,000 ovejas. ¿Sabe cuánto le retribuye el Señor? 14,000 ovejas, el doble.
Dice que tenía 3,000 camellos, ahora tiene 6,000, el doble. Tenía 500 asnas, ahorita el Señor le retribuye a 1,000 asnas. 500 yuntas de bueyes, el Señor le regala 1,000 yuntas nuevas de bueyes. Dice que tenía 140 años cuando más, después de este proceso, él vivió 140 años. ¿Qué le parece? Dice que sus hijas, Gémina, Cesia y Keren-Hapuk, no había mujeres tan hermosas como ellas. ¿Qué es lo que quiero decirte esta tarde, amado? Cuando Dios quita algo de tu vida, siempre, absolutamente siempre, va a darte algo mejor. Yo sé que esta historia va a traer mucha reflexión en sus vidas. Yo deseo de todo corazón que sea Dios tomando control de este precioso tiempo. Oramos. Amado Dios y Padre, en esta preciosa tarde, Señor, yo te presento cada uno, Señor, de mis hermanos y hermanas que nos escuchan. Padre, sé que esta etapa, Señor, de este conocimiento grande, de esta maravillosa historia, Señor, ha quedado, Señor, instaurada en el corazón y en la mente de mis hermanos. Permite, Dios, en el nombre de Jesús, que ellos puedan recibir revelación y que como Job, Padre, puedan aprender a esperar y confiar en ti. Gracias te damos por esta palabra. Gracias, Padre, por este ejemplo de restauración. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos. Que Dios me los bendiga. No se olvide de compartir, no se olvide de darle like, no se olvide de suscribirse y no se olvide de poder poner este maravilloso tiempo para poder aprender de esas maravillosas cosas que solamente en el Señor se vive. Que Dios me lo bendiga.